Ahí está, ¿qué tal amigos? Muy buen día, se encuentren ustedes pasando su servidor Adolfo Vasconcelos. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación para este 2020. Recordemos que estas reformas al Código Fiscal de la Federación tienen dos ejes fundamentales. Uno, el eje que se concatena con lo que es la reforma penal fiscal del pasado noviembre del 2019 y el segundo que se concatena con todas estas cuestiones que provienen de la iniciativa BEPS de lo que viene siendo la OCDE, que contiene 15 acciones, dentro de las cuales pues México ha sido de los países más cumplidores al respecto, que como parte de estas reformas al Código Fiscal de la Federación se incluyen varias, tomando en cuenta que ya anteriormente dentro de la ley del impuesto sobre la renta se han realizado adecuaciones y pues bueno, dentro de estas modificaciones al código ahorita platicaremos algunas de ellas. Primero es importante señalar el artículo quinto A, es un artículo nuevo, ¿sí? Un artículo nuevo donde nos habla de que la autoridad podrá reconfigurar la razón de negocios. Recordemos que esta razón de negocios nació a partir de las fuentes del derecho, de lo que proviene siendo directamente la jurisprudencia. De jurisprudencia se creó este concepto de razón de negocios que, si bien proviene de las normas de información financiera, se acuñó el concepto de razón de negocios derivado de lo que es un principio de las normas de información financiera, derivado de lo que es la sustancia económica y la dualidad económica. Bien, ahora ya retomando y tomando en cuenta que ya existía jurisprudencia, pues la autoridad la tomó y la incorporó al Código Fiscal de la Federación, y aquí lo preocupante y la parte medular de este artículo quinto A, donde las autoridades podrán reconfigurar lo que es la materialidad en algún negocio, es que nos encontramos en un periodo donde el fisco pues puede presumir. La presunción es prueba plena para ellos. Recordemos que hay un principio que dice que el que acusa está obligado a probarlo, pero para efectos fiscales es de señalar que existe una jurisprudencia al respecto, que recordemos que la presunción de inocencia se encuentra señalada en nuestra Constitución en el artículo 20A, fracción primera, si no mal recuerdo, donde nos señala pues que debe de existir una presunción de inocencia. Pero ¿qué es lo que sucede acá? La jurisprudencia nos hace referencia a que, si bien la presunción de inocencia es exclusivamente para la materia penal, para efectos fiscales no es aplicable la presunción de inocencia, derivado a que para efectos fiscales la autoridad está llevando procedimientos mediante los cuales bien se encuentra realizando la verificación en materia de lo que vendría siendo el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es decir, la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, de manera distinta de que nos esté acusando. Es por lo cual los tribunales han señalado que para efectos fiscales la presunción de inocencia no existe. Dentro de este sentido, entonces, ya encontramos como parte de estas reformas y como parte ya de nuestras leyes fiscales en específico, que la presunción para efectos fiscales hace prueba plena. ¿Esto qué quiere decir? Que primero te acuso y tú estás obligado a probar que eres inocente. Caso distinto, que es el principio, que es el que acusa está obligado a probar. En este caso, el que acusa, pues simplemente bastará la presunción. En este artículo quinto A del Código Fiscal de la Federación nos habla de que cuando lo que viene siendo el beneficio fiscal sea superior al beneficio económico, la autoridad podrá reconfigurar lo que es la razón de negocios, es decir, quitar o apartar una serie de actos jurídicos mediante los cuales, a criterio de ellos, se pudo haber llevado a cabo, materializado el acto de comercio, ¿sí? Y que sin estos actos jurídicos se hubiese tenido una mayor utilidad y por consecuente se hubiese pagado un mayor impuesto. Vamos a poner un ejemplo, que derivado de una compra-venta de algún vehículo, bien, alguna empresa, derivado de una serie de actos jurídicos, de una serie de contratos, tal vez se hubiese ahorrado
un 50% en el pago de impuestos, cuando su beneficio económico, su beneficio comercial fue del 20%. Es decir, ahorró más en impuesto de lo que se ganó por la venta del vehículo. Para estos efectos, la autoridad nos está diciendo, no, a ver, aquí vamos a reconfigurar la razón de negocios, entonces te voy a apartar todo lo que vienen siendo estos actos jurídicos que a mi criterio, autoridad, no tuviste que haberlo realizado. Entonces, tu utilidad, si los apartamos, hubiese sido mayor, entonces me hubieses pagado más impuesto y por subsecuente, pues bueno, esto generará como consecuencia un crédito fiscal y un pago de un impuesto. Aquí, sin lugar a dudas, pues bueno, queda la parte del contribuyente, que tiene su derecho a presentar los alegatos, a presentar lo que vienen siendo todas las cuestiones en materia que a su derecho mejor convenga, para desvirtuar todo este tipo de circunstancias que la autoridad presuma. Es decir, primero nos van a acusar, y ya que estemos acusados, ahora nosotros deberemos, por parte de los contribuyentes, deberemos de defendernos y convencer a las autoridades fiscales que los actos jurídicos que llevamos a cabo no fue con una intención de disminuir la base gravable y pegarle a la base imponible del impuesto. Bien, aquí importante, este artículo hasta la última de las fracciones nos hace referencia a lo que viene siendo las normas de información financiera, las IFRS, ya sea el marco contable que se aplique en la empresa, donde nos hace referencia a la expresión razón de negocio será aplicable con independientemente de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Es decir, por ejemplo, aquí en México, pues estaríamos hablando de las normas de información financiera, en específico como parte de los postulados básicos de dualidad económica, con los postulados del costo-beneficio, etcétera. Es decir, para efectos fiscales se deberá de observar esta parte. ¿Ok? Ahora pasamos al artículo 17D en materia de lo que viene siendo la generación y la obtención de la firma electrónica. Ahora, ¿qué es la parte de esta reforma a este artículo 17D? Nos señala que el Servicio de Administración Tributaria el Servicio de Administración Tributaria podrá, ¿sí?, validar la información para poder generarnos una firma electrónica. ¿Cuál información podrá validar? Podrá validar previamente la identidad y el domicilio, y en su caso la situación fiscal del contribuyente. Es decir, si un contribuyente se le vence, se le caduca la firma electrónica, quiere solicitar una nueva firma electrónica, pero dentro de la base de datos aparece que el contribuyente está como no localizado, esa será una causal por las cuales te podrán negar la emisión de la firma electrónica. 2. Si dentro de las bases de datos aparece que el contribuyente se encuentra omiso en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, también nos podrán negar lo que es bien siendo la firma electrónica. Es por lo cual que hoy en día ya debemos de tener mucho cuidado en materia de que nuestro domicilio fiscal se encuentre como localizado dentro de la base de datos, que en la página del SAT lo podemos verificar, y que el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, que también lo podemos revisar en la página del SAT, pues se encuentre con una opinión positiva, o bien estemos al pendiente de que no se nos vaya a caducar la firma electrónica y podamos, ya que esté por vencerse, la podamos renovar de manera automática a través de lo que es el internet y las páginas del SAT. Ahora bien, el artículo 17A nos habla de 17H, nos habla de cuándo quedará sin efectos el certificado de sello digital para efectos de poder emitir facturas y comprobantes fiscales por internet. Aquí un punto que debemos de tomar en cuenta es que Lili Telles, la que fue comunicadora, la que fue presentadora y de noticieros de TV Azteca, que ahora es, si no mal recuerdo, forma parte ya del Poder Legislativo, presentó una iniciativa de reforma muy importante, muy buena, en materia del artículo 69B, para efectos pues de que cuando los contribuyentes, lo que vienen siendo los EDOS,
son descubiertos, que están realizando o dándole uso a los comprobantes fiscales con operaciones simuladas, pues se quedan en un estado de indefensión, porque ellos no son notificados, no son avisados previamente de que, pues bueno, las facturas que ellos les dieron ya forman parte de un esquema evasor de impuestos. Entonces, en este tenor, este artículo 17H ya nos habla de cuándo, como parte de la reforma, de cuándo el contribuyente, ¿sí?, podrá solicitar un nuevo certificado de sello digital cuando existan pues circunstancias que resulten materialmente imposibles de subsanar. Sí, es decir, materialmente imposibles de subsanar cuando alguna empresa ya esté liquidada. Por ejemplo, si ya está liquidada, cómo vas a solicitar una verificación de domicilio, etcétera. Todo esto se hará mediante, como siempre, este tipo de reformas nos hacen ahí la referencia a las reglas de carácter general. Es decir, el Ejecutivo y el Legislativo nos hacen referencia a que mediante las reglas de carácter general, pues bueno, ya la Secretaría de Hacienda a través del SAT emitirá las circunstancias, las características y las formas mediante las cuales, pues bueno, se podrá solicitar un nuevo sello, certificado de sello digital, cuando derivado de la cancelación de estos, se resulte que son materialmente imposibles de subsanar las casuísticas de la cancelación del sello. Ahora, concatenando este 17H, surge el 17H bis, el artículo 17H bis, bien, que como parte de este 17H bis surgen nuevas causales por las cuales la autoridad podrá cancelarnos los sellos, los certificados de sellos digital. La primera de estas reformas es cuando detecten que el contribuyente emisor, ¿sí?, de los comprobantes fiscales, el EFO, no desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones. Es decir, cuando un contribuyente ya formó parte de este procedimiento del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ya se agotaron las instancias y ya se demostró que el contribuyente estuvo enajenando comprobantes fiscales sin contar con la materialidad, la razón de negocios, entonces de facto su certificado de sellos digital quedará cancelado. 2. Cuando la empresa deducidora de las operaciones, hablando del EDO, bien, le haya dado efectos fiscales a unos comprobantes fiscales, valga redundancia, estos ya se encuentren como parte del listado definitivo de las empresas, del listado definitivo de las empresas que vendieron los comprobantes fiscales y no regularizaron su situación fiscal, también se les podrá cancelar el sello digital. Este es un medio y un mecanismo será muy eficiente a mi consideración, porque la autoridad fiscal, hasta que el contribuyente deducidor de estas operaciones, el EDO, no corrija y no modifica o no pague el impuesto que tuvo que haber pagado, que tenga que haber pagado derivado de la adquisición de comprobantes con operaciones simuladas o inexistentes, pues les restringirá el uso del sello, les cancelará el uso del sello hasta que no paguen. ¿Sí? Un mecanismo que a mi consideración será de mucha ayuda para efectos de la recaudación, pero pues muy contraproducente para todos aquellos que adquieren comprobantes con operaciones simuladas. 3. ¿Cuándo también nos podrán cancelar el sello? Derivado de la verificación de domicilio, ¿sí?, y detecten que el domicilio fiscal no tiene los elementos que nos señala el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, aquí recordemos que cuando hay una verificación del domicilio, el verificador del SAT pues levanta un acta, hace señalamientos, y dentro de esos señalamientos y de esa acta que se levanta se deberá de cumplir con todas las características y la casuística que el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación nos señala para efectos de persona física o persona moral. Si es una persona física o una persona moral que no cumplen con los requisitos de un domicilio fiscal, pues se le podrá cancelar el sello digital y restringirle el uso hasta que no tenga un domicilio fiscal, a consideración de las autoridades fiscales que cumplan con los requisitos en materia de Código Fiscal de la Federación. 4. Cuando la autoridad fiscal detecte que el ingreso declarado
no corresponde con los comprobantes fiscales que ha emitido o forman parte de sus bases de datos. Aquí los contribuyentes que mayormente pueden tener problemas, recordemos que son los desarrollos inmobiliarios, los constructores, ¿quién más podría ser? Inclusive las personas físicas. Recordemos que las personas físicas acumulan el ingreso derivado no de lo devengado, sino conforme a lo efectivamente cobrado, conforme al flujo. Entonces puede ser que tengan un exceso de comprobantes fiscales y declarado mucho menor ingreso para efectos de que, como no se han cobrado, pues bueno, no va a haber una simetría en cuanto a los comprobantes fiscales emitidos y a los comprobantes e ingresos declarados. De la misma manera resultaría para efectos pues de las empresas desarrolladoras del sector inmobiliario, porque como parte para efectos del impuesto a la renta, recordemos que ellos acumulan derivado pues de las estimaciones, derivado de ciertas casuísticas específicas, no derivado de lo que viene siendo específicamente al común de los contribuyentes pertenecientes al título 2 de la ley del impuesto a la renta en materia de cuando se expida un comprobante, cuando se entrega la mercancía o cuando se reciba un anticipo, ¿sí? Recordemos que son diametralmente opuestos los tratamientos. Entonces, en este caso, la autoridad fiscal podrá cancelar el sello cuando diga: a ver, contribuyente, yo vi que tienes muchos comprobantes fiscales emitidos, pero me has declarado muy pocos, te lo voy a cancelar. Y mientras tanto, mientras aclaras, mientras haces los procedimientos necesarios, pues tu certificado de sello digital quedará cancelado. Después, 5. Cuando detecten que por causas imputables a los contribuyentes los medios de contacto del buzón tributario no son correctos o auténticos. ¿Qué sucede acá? Si no activamos o no tenemos el buzón tributario con medios de comunicación correctos o medios de comunicación adecuados, derivado de causas imputables al contribuyente, es decir, que yo como contribuyente con un dolo o con una mala fe haya dado de alta mi buzón tributario con datos incorrectos, pues bueno, también me podrán cancelar lo que viene siendo el certificado de sello digital. Después, 6. Detecten la omisión de uno o más conductas infractoras previstas en lo que son los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que el 79, 81 y 83 nos habla del 79 de todas las infracciones al RFC, el 83 todo lo que tiene que ver con las formalidades, etcétera, de la contabilidad, y el 83 igual de lo que tiene que ver con contabilidad, etcétera. Y pues bueno, en general nos podrán cancelar el certificado de sello digital por una gran cantidad de circunstancias que, pues bueno, será una medida, por decirlo de cierta manera, de apremio que la autoridad fiscal tendrá para efectos de poder ahorcar al contribuyente y requerirle el pago de las contribuciones y el cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal. Sí, ahora, parte importante de este artículo 17H bis es que, bueno, el contribuyente le van a cancelar o restringir el uso de su sello digital, pero de manera temporal, es decir, dentro de un ámbito de buena fe y de legalidad, dice el artículo 17H, a ver, te voy a cancelar tu certificado, me vas a presentar tu aclaración, presentándome tu aclaración, al día siguiente yo te voy a permitir que generes uno nuevo para efectos de que puedas seguir usando un sello digital nuevo. Yo, autoridad, voy a tener un plazo de 10 días para que en estos 10 días, derivado de las pruebas que tú me hayas presentado, valore si te cancelo de manera definitiva tus sellos digitales o quedó subsanada la irregularidad. Por ejemplo, lo que hablábamos de los comprobantes fiscales emitidos y los ingresos declarados. Bueno, nos cancelarán el certificado, nosotros haremos la aclaración, a ver, es decir, autoridad, yo me dedico al tema de la construcción, yo acumulo conforme a derivadas circunstancias específicas, no conforme al grueso de los contribuyentes del título 2 de la ley de impuesto sobre la renta. La autoridad tendrá 10 días para valorar, mientras tanto nosotros podremos
seguir utilizando nuestros certificados de sello digital. Ya aquí lo que viene siendo la presunción de inocencia, pues bueno, ya queda un poquito más salvaguardado. Bien. Ahora, el artículo 17H, el 17H nos habla de lo que tiene que ver con el buzón tributario. Recordemos que aquí este 17H tuvo o tiene tres nuevas adiciones, tres nuevos párrafos, que el párrafo medular nos habla de que cuando no des de alta tu buzón tributario, no tengas un medio de comunicación dado de alta de manera adecuada, es decir, un correo electrónico fidedigno o un teléfono fidedigno, tú por de facto estarás aceptando de manera tácita que no quieres que te notifiquen cualquier acto administrativo por buzón. Entonces te lo podrán notificar a través de lo que viene siendo los estrados. Algo que pues bueno es en detrimento de cualquier contribuyente, porque nada más se estará enterando de que fue notificado hasta que ya tenga algún tipo de procedimiento administrativo de ejecución en su contra en la puerta de su domicilio, cuando pues pudo haber sido notificado desde el inicio a través del buzón tributario. Es por eso que yo les puedo llegar a recomendar a todos ustedes que verifiquen que su buzón tributario esté adecuadamente activo, que el buzón tributario de todos los asesorados, todos los clientes esté adecuadamente activo, y evitemos este tipo de circunstancias de que la autoridad notifique a través de estrados y nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Si a lo mucho cuando lleguemos a ir a lo que viene siendo las oficinas de las autoridades fiscales revisemos los estrados, pero pues bueno, no será diario que los revisemos, ¿verdad? Después tenemos el artículo 23 del Código Fiscal, que nos habla de la compensación. ¿Sí? Recordemos que la compensación ya desde el 2019 había quedado ahí un poco restringida, por decirlo así, porque existía la antinomia jurídica, por decirlo de cierta manera, en cuanto a que la ley de ingresos nos señalaba que no se podía compensar, pero el Código Fiscal de la Federación nos decía que sí se podía compensar. Entonces teníamos que entrar a valorar, como parte de esta ponderación de leyes, qué ley estaba por encima de cuál, si el Código Fiscal estaba por encima de la ley de ingresos de la Federación, etcétera. Hubo una serie de amparos que se interpusieron en contra de esta ley de ingresos, etcétera, que bueno, derivado de todo este merequetengue que se armó, pues definitivamente lo más prudente era incorporar esta restricción en materia de compensación a lo que es el Código Fiscal de la Federación, que ahora sí ya nos habla que únicamente se puede compensar entre los mismos impuestos. Bien, no se puede compensar entre impuestos impuestos que no sean de la misma clase, ¿correcto? Esto pues bueno, sin duda alguna llega a pegarle a los contribuyentes que llegan a tener saldo a favor de IVA, llegan a tener inclusive saldo a favor del IEPS. Recordemos, ahorita saliéndome un poquito del tema, en materia del IEPS, se hizo ahí la precisión en materia de la ley del IEPS, que si tienes un saldo a favor de IEPS por consumo de bebidas alcohólicas, pero por el otro lado tienes un IEPS a favor por venta no sé, de lo que viene siendo alimentos con alta densidad calórica, ya corresponden a distintos impuestos. La ley del IEPS ya como parte de esta reforma señala a que se consideran diferentes impuestos, entonces no se podrán compensar. Se tendrá que aplicar lo que es no sé, lo que es IEPS exclusivamente en materia de bebidas alcohólicas, y IEPS contra lo que viene siendo con alimentos de alta densidad calórica. Ya no podrá haber una compensación, inclusive aunque son de los mismos impuestos, corresponden a diferente clase. Esto tiene más que nada fines recaudadores. Recordemos que el criterio normativo que existía por ahí también, que se podía compensar IVA contra IVA cuando tenías un saldo a favor en materia de IVA y lo podías compensar contra un saldo a cargo del pasado. Hoy en día ya quedó ese criterio quedó eliminado como parte de esta reforma, ¿verdad? Después tenemos el artículo 26B
perdón, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, este artículo 26 que nos habla de la responsabilidad solidaria, ¿sí? La responsabilidad solidaria como parte como hablábamos al inicio, como parte de lo que tiene que ver, que se concatena con estas reformas penal fiscal de noviembre del 2019, pues bueno, ya se precisa que, pues bueno, cuando exista una liquidación de una sociedad, lo que viene siendo la persona, el liquidador o la persona, como sea que se le designe el liquidador o el síndico, no se le exime de su responsabilidad durante el lapso que él llevó a cabo el procedimiento de liquidación, aun y cuando se presente el aviso de liquidación. El síndico o liquidador tendrá responsabilidad solidaria con la persona moral, siempre y cuando sea por el periodo por el cual él fungió como liquidador o como síndico, ¿sí? Ahora bien, recordemos que, pues bueno, igual, como parte de estas reformas, se hicieron una serie de precisiones que nos hablan que la persona o personas, cualquiera que sea el nombre que se le designe, que tenga conferida la dirección, la gerencia general o la administración única de las personas morales, ¿sí? Tendrá responsabilidad solidaria aun y cuando hayan estado liquidados bajo ciertas causales. Es decir, ya no será exclusivamente cuando esté como no localizado, cuando no haya llevado contabilidad, sino también ya se hace referencia a cuando hayan llevado, cuando hayan realizado operaciones o hayan simulado operaciones con comprobantes fiscales que aparan operaciones inexistentes. Bien, esto siempre y cuando pues sea superior a los 7.8 millones de pesos. Aquí se hace importante aclaración que no importa que sea con un contribuyente o con 5, se habla de que sea 7.8 millones de pesos. En ese momento el director general, el gerente general, el administrador general, no obstante cualquier tipo de denominación que se le haya designado, haya tenido la administración general de la empresa, aún estando liquidada, tendrá responsabilidad solidaria bajo estas causales, estas premisas. Bien, ahora por lo que respecta a los socios o accionistas, se adicionaron una serie de casuísticas, una serie de causales, ¿sí? Que son 5 causales, que es cuando los socios o accionistas tendrán la responsabilidad solidaria. La primera, cuando no se le localiza en el domicilio, ¿sí? Cuando vayan, toquen el domicilio fiscal de la empresa y no se les localice, en ese momento los socios podrán tener una responsabilidad solidaria directa con la empresa. 2, omitan enterar al fisco lo que viene siendo las cantidades retenidas o recaudadas, es decir, el ISR retenido, el IVA retenido o inclusive el propio IVA, que recordemos que es un IVA recaudado simplemente. Bien, después, ya sea que forme parte de un EVO o un EDO, ¿sí? Es decir, la empresa que está emitiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, o la empresa que le está dando efectos fiscales a estos comprobantes fiscales, los socios podrán tener responsabilidad solidaria con la empresa siempre y cuando la empresa que adquiere los comprobantes y le dé efectos fiscales, la suma de todos los comprobantes fiscales, ¿sí?, que hayan sido descubiertos que son operaciones simuladas o inexistentes, sumen los 7.8 millones de pesos. En este caso, los socios o accionistas tendrán responsabilidad solidaria también. Y finalmente, pues bueno, cuando se encuentren en el listado del 69B bis. Ahora, en materia del RFC, el artículo 27 se reconfiguró, se reestructuró por completo, se hicieron una serie de adecuaciones a este artículo 27, donde se realizaron una serie de precisiones que, si bien existían galimatías al respecto, se dividió en 3 rubros, lo que es el A, ¿sí?, el apartado A, que nos habla
las obligaciones específicas de los sujetos y obligaciones en concreto, es decir, del contribuyente, del fisco, de las personas morales, etc. Después tenemos el apartado B del catálogo general de obligaciones y el apartado C de las facultades de la autoridad fiscal en materia de RFC. No hay que confundirlo con facultades de las autoridades fiscales en materia, por ejemplo, del 42 del Código de sus facultades de comprobación. Bien, recordemos que este artículo, como les comentaba, 27, que se reconfiguró, el apartado C, que para mí el más relevante que es pues, la fracción décima, ¿sí?, que nos señala que las autoridades fiscales podrán designar a personal auxiliar para verificar la existencia o localización del domicilio manifestado en el RFC. ¿Qué nos quieren decir con personal auxiliar? Que va a existir personal independiente al SAT adscrito a ellos, que serán contratados exclusivamente para verificar el domicilio fiscal. No lo sé, podrá ser algún mecanismo que ellos lleguen a tener, que queda abierto ahí la circunstancia. ¿A qué se refieren con tener personal auxiliar, ¿sí?, para verificar los domicilios fiscales? Y derivado de de estas verificaciones realizadas por personal auxiliar, nos habla de que se podrán realizar verificaciones utilizando herramientas que provean vistas panorámicas o satelitales. ¿Qué quiere decir? Que una persona contratada por el SAT, ¿sí?, a través de una computadora y a través de Google Maps, podrá verificar el domicilio, la fachada del domicilio, y si la fachada del domicilio o las características del domicilio no coinciden con lo que nosotros manifestamos al momento de inscribirnos en cuanto a referencias, características del domicilio, que si es una bodega, que si es un local comercial, que si es una plaza, que si está enfrente de un parque, etc. Y si derivado de que Google Maps, por ejemplo, porque nos habla de vistas panorámicas o satelitales, no coinciden, nos podrán dar por desconocido el domicilio fiscal, algo que para mí pues sobrepasa ya lo que vienen siendo los límites en cuanto a la certidumbre de los contribuyentes. Pero bueno, ahí está, es algo que debemos ahora de considerar. Deberemos estar al pendientes de que Google Maps tenga actualizada la vista exterior, por lo menos, de nuestro domicilio, y antes de manifestar datos en el RFC que deriven en cuanto a la localización del domicilio, que si enfrente hay un parque, al lado hay una tienda, etcétera, pues bueno, de preferencia pues estas vistas satelitales o panorámicas que provee Google Maps u otras herramientas puedan estar insertas en ella. Bien. Ahora tenemos tenemos como parte el artículo 31A, que se reforma este artículo 31A igual del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 31A que ya nos habla de cuestiones muy concretas, muy específicas, que ya todos los que nos dedicamos al derecho fiscal deberemos de ya pues entrar en materia de pues ya de estudio a fondo, a profundidad, porque nos habla que los contribuyentes deberán presentar con base a su contabilidad la información siguiente, bien, es decir, con base a la contabilidad. La contabilidad, ¿cuál contabilidad? La contabilidad para efectos contables o la contabilidad para efectos fiscales. Recordemos que contablemente tenemos que regirnos conforme a las normas de información financiera, y para efectos fiscales tenemos que regirnos por lo que viene siendo las características que nos señala el Código Fiscal de la Federación y su reglamento en cuanto al momento del reconocimiento del ingreso, etcétera. Una serie de casuísticas que pues sin duda alguna ahí es materia de estudio. Ahora nos habla, sí, que deberemos de presentar una declaración informativa, con partes relacionadas, ¿sí?, que esa declaración informativa con partes relacionadas ya existe. Dos, las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando derivado de una reorganización, una reestructura corporativa, nosotros tengamos un mayor número de socios, entrada de socios,
modificación de capital, incrementos, reparto de dividendos, etcétera. Cualquier tipo de reestructura corporativa tendremos que reportársela al fisco. Bien. Después, las relativas a enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros con operaciones, fíjense, con operaciones con países con sistemas de tributación territorial. A ver, ¿qué sistemas de tributación existen? Una, tributación territorial, tributación de sistema conforme a la nacionalidad y un sistema híbrido que se le conoce como el non-stop, ¿sí? El non-dom, perdón. Conforme a la tributación territorial. ¿Qué es eso de conforme a la tributación territorial? Por ejemplo, un claro ejemplo de la tributación territorial es el país de Hong Kong. ¿Qué pasa con este país de Hong Kong? Perdón, este lugar de Hong Kong. Dice, a ver, todas las empresas que tengan su domicilio fiscal aquí en Hong Kong y obtengan ingresos fuera de Hong Kong, pueden traerlos aquí, a Hong Kong, y no pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de tributación es territorial. Todos los ingresos, ganancias que no se generen aquí en nuestro territorio no se graban, ¿sí? A esos son los que se les conoce como, pues en cierto modo, como paraísos fiscales, que podemos encontrar a Hong Kong, Estonia, Singapur, Marruecos, Panamá, que son pues paraísos fiscales. Bien, ahora, ¿cuál es el otro que tenemos que hablábamos? Que es el derivado de la residencia, de la nacionalidad, que es decir, a ver, no me importa cuando un sistema de tributación a través de la residencia grava impuestos. Un ejemplo es cuando, a ver, te dice, a ver, no me importa si eres mexicano y ganaste tu dinero en Hong Kong, acumulas el ingreso que pagaste en Hong Kong, ¿sale? Aquí en México, ¿sí? Y ya, después ya entraremos a un tema de tratados de evitar la doble tributación, etcétera. Pero no me importa que el dinero lo hayas ganado fuera del domicilio y de tu residencia, perdón. Así seas residente en México y lo hayas ganado en Canadá, vienes y me lo acumulas aquí en México, ¿sí? Y el sistema non-dom, que es un sistema híbrido en cuanto a lo que es capitales extranjeros repatriados y lo que es en cuanto a la residencia. Bien, pues esta nueva modificación nos hace referencia a que deberemos de informar al fisco, ¿sale?, de todas las operaciones que realicemos, todas las ventas que le hagamos, todas las modificaciones a nuestros activos, bienes, que tengamos algún tipo de movimiento, cruce económico, comercial con países con tributación territorial, ¿sí? Deberemos de informarlo, debemos estar pendientes si hacemos tratados, si hacemos actos de comercio con países que tengan su sistema de tributación territorial, pues bueno, para que presentemos esta declaración nos evitemos algún tipo de multa, ¿verdad? Estas declaraciones pues bueno, se presentarán de manera trimestral y habrá que esperar las reglas de carácter general para el cumplimiento de estas nuevas obligaciones tributarias. Ahora, 32B, el artículo 32B, ¿qué nos habla este artículo 32B? Nos hace referencia a las obligaciones de las entidades financieras, es decir, los bancos. Ahora, los bancos deberán tener la obligación de tener de sus contribuyentes, no obstante ya tenían la obligación de tener el nombre, la denominación o razón social, la nacionalidad, la residencia, la fecha de nacimiento, el domicilio. Ahora deberán de tener de nosotros nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono y los medios de contacto que las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, les emitan. A ver si no por ahí, a través de una regla de carácter general, se les llega a ocurrir a las autoridades fiscales solicitarle a los bancos que también tengan nuestro Twitter o nuestro Instagram
para ver nuestro nivel de vida y que corresponda pues con lo efectivamente declarado, y darle y echar a andar la maquinaria para efectos de las discrepancias fiscales. Bien, el artículo 32D, este artículo 32D, recordemos que es en materia de la opinión de cumplimiento, la famosa opinión de cumplimiento 32D. Ahora el 32D ya podrá echar de cabeza a lo que vienen siendo los partidos políticos, lo que viene siendo todo lo que tiene que ver con órganos y organismos del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, es decir, a ver, no hagas no hagas trabajos, no sé, con tal partido político, porque no ha presentado o enterado sus retenciones en materia de impuesto sobre la renta desde tal fecha, ¿sí? Ahora esa es parte de la reforma. Después se señalan 4 características nuevas mediante las cuales pues esta opinión de cumplimiento vendrá negativa para el común de los contribuyentes. 1. Estando inscritos en el RFC, su domicilio fiscal esté como no localizado. Si derivado que la autoridad fiscal nos fue a verificar nuestro domicilio o no cumplió con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, nuestra opinión de cumplimiento será negativa. ¿Por qué? Porque nuestro domicilio fiscal está como no localizado. 2. Tengan sentencia condenatoria por algún delito fiscal. Es decir, si hubo contrabando, si hubo, no sé, si se incurrió en algún tipo de lo que nos habla el artículo 108, 109 en materia de defraudación fiscal, elusión fiscal, todo lo que tiene que ver con el equiparado en materia de defraudación fiscal, pues bueno, ahí se señalará contribuyente con condena firme por algún delito fiscal. Entonces vendrá con carácter negativo esta opinión de cumplimiento. 4. Ya sea para el EFO o el EDO, ¿sí? Cuando no desvirtúe o cuando no regularice su situación fiscal. Es decir, cuando un EDO haya estado emitiendo comprobantes y fue descubierto, su opinión de cumplimiento dirá: este es un contribuyente que simula operaciones. O por la otra parte, en la opinión de cumplimiento señalará: este es un contribuyente que no desvirtuó que no corrigió su situación fiscal ni desvirtuó derivado a que pues adquirió comprobantes con operaciones simuladas o inexistentes. Bien, se restringirá la opinión de cumplimiento. Posterior, ¿qué tenemos? Ahora tenemos el artículo 33B. Este artículo 33B, que pues bueno, nos habla estaba en resolución miscelánea. Este artículo estaba en resolución miscelánea, que nos habla de la lotería fiscal. Esta lotería fiscal, que es una tomada de pelo, que si bien es para efectos del Buen Fin, ahora se le dará también ahí una participación a lo que es todos aquellos que pues sean chismosos y digan y aporten pruebas en materia de que pues tienen elementos suficientes, novedosos, los cuales la autoridad no tiene, para poder incriminar a todos aquellos contribuyentes que se encuentren realizando o llevando a cabo alguna práctica fiscal indebida o ilegal. ¿Sí? El beneficio que tendrán estos contribuyentes será, pues bueno, formar parte de esta lotería fiscal. Bien. Ahora tenemos el artículo 42. El artículo 42 que nos habla de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Se adiciona una nueva fracción. Ya vamos en la fracción 9, perdón, en la fracción 11, ¿sí? Ya vamos en la fracción 11, que nos habla de practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales, ¿sí? Ahorita hablaremos un poquito de los esquemas reportables, pero pues bueno, ya las autoridades fiscales ya tienen ahí la facultad de comprobación, de verificar a los asesores fiscales. Después tenemos tenemos el artículo 69, que nos habla de las reservas de los datos que conozcan
las autoridades fiscales. Esta es parte importante también porque le están pegando a todo lo que tiene que ver con los EDOs, las empresas deducidoras de operaciones, que ahora ya también habrá un listado de estas empresas. Recordemos que antes del 2020 únicamente había listado de empresas que emitían facturas con operaciones simuladas o inexistentes. Ahora ya habrá un listado de empresas que le dieron efectos fiscales y no regularizaron ni desvirtuaron haber adquirido comprobantes con operaciones simuladas. Entonces, pues bueno, ya se echará de cabeza tanto al que las adquiere como al que las enajena las facturas con operaciones simuladas o inexistentes. Bien, ahora el artículo 69b ter, de lo que hablábamos de estas personas que pues bueno podrán echar de cabeza a cuando conozcan que algún contribuyente se encuentra llevando a cabo algún procedimiento ilegal, adquiriendo facturas, etcétera, siempre y cuando pues se le conoce como tercer colaborador fiscal, o como en el argot se le puede denominar como sapo, pues aporte información novedosa la cual no esté en poder de la autoridad fiscal, es decir, que tenga por ahí algún tipo de contrato, algún tipo de llamada, algún tipo de video, cualquier tipo de circunstancia que pueda sumar y abonar a generar algún antecedente, pues bueno, lo podrá realizar cualquier contribuyente y pues bien, el beneficio que tendrá será de participar en las loterías fiscales, siempre y cuando pues se demuestre que la información que está aportando es relevante y es novedosa y no formaba parte de los sistemas que las autoridades fiscales ya cuentan. Por lo que tenemos ahora como parte del artículo 80, lo que nos habla de las multas al RFC, se adiciona aquí lo que es pues bueno, una multa de 17,000 a 34,000 pesos a los notarios que no reporten en cuanto al RFC de los socios, el RFC de los que compran, de los que enajenan bienes inmuebles, pues bueno, se les impondrá esa multa. Ahora, la parte aquí importante es el artículo 81. Aquí del 81 para adelante viene una serie de infracciones importantes, porque nos habla que, a ver, serán infracciones relacionadas con el RFC cuando la información a que se refiere el artículo 17K, el artículo 17K nos habla del buzón tributario, no esté incompleto o no se haya dado de alta. ¿Cuál será la multa que pues será acreedor el contribuyente por no tener el buzón tributario activo? Será de 3,400 a 10,400 pesos. Es decir, nos podrán aplicar una multa media aritmética de 7,000 pesos por no tener el buzón tributario activo o tenerlo con medios y datos de comunicación incorrectos o inadecuados. Posteriores, ahora, infracciones relacionadas con los esquemas reportables de los asesores fiscales. A ver, recordemos que un asesor fiscal, ¿sí?, y un esquema reportable será todo aquel que el asesor fiscal tenga que informarle a las autoridades fiscales cuando se susciten ciertas características específicas de lo que nos habla el artículo 200 en adelante, que son artículos nuevos. Bien, ahora, podrá hacerse acreedor un asesor fiscal de una multa de 50,000 pesos a 20 millones de pesos, si escuchamos bien, de 50,000 pesos a 20 millones de pesos, por no revelar un esquema reportable, ¿sale? Es decir, yo, asesor fiscal, omití presentar un esquema reportable, me pueden aplicar una multa de hasta 20 millones de pesos. No sé qué asesor fiscal pues ellos consideren que puede tener la capacidad económica para poder solventar una multa por 20 millones de pesos. Bien, y por su parte, pues eso, el artículo 82b nos habla de las infracciones de los contribuyentes por no presentar y no revelar los esquemas reportables. Es decir, si no lo presentó el asesor fiscal,
yo empresa, yo compañía, tengo la obligación de presentar mi esquema reportable. Si no lo presento, también me van a imponer una multa de hasta 20 millones de pesos. Multas pues estratosféricas, multas que pues bueno están fuera de contexto. Después tenemos en materia de igual, de darle efectos fiscales a comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Aquí muy importante, simplemente por realizar el registro en nuestra contabilidad, se podrá aplicar de un 55% a un 75% de lo que viene siendo el registro contable. Es decir, si realizamos un registro contable de una factura que ampara operaciones inexistentes por 100 pesos, nuestra multa va a ir del 55 al 75%, que en este caso, en nuestro ejemplo, de que nuestro registro contable fue de 100 pesos, será de 55 pesos a 75 pesos simplemente por mantener un registro contable. Después, de un 55% a un 75% por cada comprobante fiscal. Estamos hablando del registro contable, más aparte otra multa por lo que es de tener el soporte de ese registro contable con una factura con operación simulada. Es decir, ya son dos multas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de este artículo 84, fracción tercera y fracción 16, ¿sí? Fracción tercera y fracción 16, que pues está ahorita intentando, la corriente va a que se está coartando más al contribuyente a que las adquiera para que sea más caro el castigo que pues bueno que tratar intentar jugársela y darle efectos a los comprobantes fiscales. Bien, y pues bueno, de ahí en adelante pues ya estaríamos hablando de lo que es el artículo 197 al 200, perdón, 201, sí, al 201, que son los esquemas reportables. Estos esquemas reportables provienen de la acción 12 de la iniciativa BEPS del 2014 de la OCDE en materia de evitar la erosión de la base imponible. Y pues bueno, eso lo estaremos comentando en otro video más adelante porque sí tiene una relevancia importante. Por mi parte eso es todo. Recuerden, yo soy su amigo Adolfo Vasconcelos Pérez, asesor fiscal, director general de BR Asesores Fiscales. Muchas gracias.